Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ismael Cosío Villegas da inicio al programa anual de sesiones de enfermería correspondiente al año 2019. El día de hoy contamos con la doctora Verónica Miriam Barrón Pérez, quien nos expondrá el tema Aspectos legales y éticos en enfermería. A continuación, le cedemos la palabra. Para mí es un placer estar en estos momentos compartiendo con ustedes y construyendo en el conocimiento. Todos los días, todos los profesionales, más los profesionales en el área de la salud, debemos ser alumnos eternos. Nunca se deja de aprender. A lo largo de mi desarrollo profesional hemos tenido pues muchos dilemas éticos, que es lo que venimos a platicar un poquito en este escenario. Muchas gracias por su participación, por su tiempo. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este magno y grande evento y muchas gracias a las personas que nos invitaron. Y bueno, pues para hablar de aspectos éticos y la relación que existe entre ambos, es bueno precisar que la ética es un tema que a lo largo de los tiempos siempre ha existido. Desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista histórico. Y por supuesto, esta disciplina que nosotros vamos a ver a lo largo de esta presentación, no solo atiende a los profesionales de salud, atiende a todos los profesionales que tienen que ver con el ser humano, ingenieros, médicos, arquitectos, abogados. Es por eso la importancia de estos temas. Y bueno, en razón de los aspectos legales para la enfermería, es importante hacerles de su conocimiento que lo que pugnan y que tiene relación con la salud son los bienes jurídicos tutelados de cada uno de los ciudadanos que nosotros atendemos, pero sin dejar de lado los derechos que también como servidores públicos o como profesionales tenemos. Es por ello que, bueno, pues para dar inicio a esta presentación, quisiera que escucharan un poco esto. Porque las enfermeras a mí, en el accidente que tuve en mi piel, me ayudaron mucho, me consentían para que yo me sintiera mejor, tenían mucha conciencia de lo que pasa el paciente. Y opino que es muy importante que las enfermeras sigan preparándolas para que ellas puedan seguir dando ese apoyo, porque creo que son especiales y por eso ellas son las que tienen esa función de ayudar a los pacientes, porque tienen más corazón, tienen más empatía por las otras personas y más sensibilidad. Ustedes sin sus cuidados no es posible, aún así sea un trabajo paulatino con el médico. De verdad, la reconozco, la respeto y las admiro demasiado. Siento un enorme respeto y sin duda admiración para estas personas que considero yo los ángeles de blanco, que son unas enfermeras que todos los días salen en este país y en el mundo para ayudar a los enfermos, para estar al lado de la gente que requiere un aliento, un apoyo. No nada más recordemos a esas enfermeras que apoyaron en el Holocausto a nivel Europa, sino también las enfermeras que apoyaron en este país en la Revolución y en la Independencia. Considero que en la carrera de enfermería deben de existir profesionistas mismos que deben de tener un fuerte grado de sensibilidad, pero sobre todo vocación y amor a su carrera. Creo que no es bueno generalizar y decir que todos los enfermeros o todas las enfermeras son malas. Considero que hay personas que aún tienen ese amor a brindar un servicio adecuado a la gente, pero la verdad es que muchos lo han perdido y es sumamente importante el poder entender al prójimo y el poder o el querer ayudarlo, el querer emplear tus conocimientos y ayudar a otra persona. La ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones contiene ordenamientos legales
que norman la práctica profesional en México. La ética, como una aplicación de razón a la conducta, les exige reflexionar y juzgar individualmente sobre el deber de cada momento y circunstancia concreta. Creo que las enfermeras y enfermeros tienen ética. Les invito a que conozcan sus códigos de ética y que los apliquen, y apliquen su moral. La práctica de esta noble profesión implica una profunda vocación, pasión por el cuidado de otras personas y un fuerte compromiso para sus pacientes y para las familias de estos. Hablar de ética en la enfermería es abordar temas trascendentales como la moralidad, la humanidad y los valores. La gente, las personas, los ciudadanos percibimos a los profesionales de la enfermería como ángeles guardianes. Tenemos la certeza que son seres humanos íntegros, que comprenden, atienden y entienden las necesidades de sus pacientes, que les proveen de cuidados, les brindan comprensión, amabilidad, afecto, solidaridad. Es por ello que la ética en los profesionales de la salud, específicamente en los profesionales de enfermería, implica procesos complejos, ligados a la moral, a la religión y jurídicamente, ahí la importancia de la formación profesional, no solo en la rama de estudio que corresponde a los profesionales de enfermería, sino también resulta necesario introducir en los programas de estudio asignaturas jurídicas, psicológicas y, ¿por qué no?, una buena guía ético-teológica. Como habrán escuchado, quiero comentarles que esos videos son en razón de un proyecto que solicité a los alumnos de pregrado de Derecho y de Enfermería. Quienes hicieron estos videos son alumnos de pregrado, algunos profesionistas, alguna gente que tiene profesión, que son amas de casa, son deportistas. Y bueno, eso es lo que piensan de las enfermeras. La pregunta fue si creían que las enfermeras tenían ética o qué opinaban de las enfermeras. También el proyecto fue pedido a los estudiantes de pregrado de Derecho y qué opinaban de los abogados. No quise pasar lo que dicen de los abogados porque les fue muy mal, muy mal. Yo creo que en un grado del 1 al 10, enfermería 8.5 sacó. La sociedad nos ve de una manera diferente, a pesar de que vivimos automatizadas, algunas por el exceso de trabajo, por las necesidades básicas que hay en los centros de trabajo. Pero eso no quita el que nosotros tengamos estas ganas de seguir siendo alumnos permanentes para seguir brindando mejor atención de calidad, holística dirían. Hay dos tipos de cuidados en enfermería, ¿no? Los cuidados terapéuticos o los cuidados comunes y corrientes. Los que brindamos los profesionales son cuidados holísticos e integrales, y por eso quise poner esta leyenda. Las enfermeras y enfermeros con vocación tienen conductas virtuosas como la caridad, la bondad, el humanismo y el amor. Y son palabras que no se deben de olvidar. No importa qué grado tengamos, si somos cuidadoras, si somos auxiliares de enfermería, generales, licenciadas o doctor. Este es un precepto que la sociedad creo que sigue teniendo, pese a todas las informaciones a través de las redes sociales y todos los conflictos que tienen competencia jurídica, y que nos hemos visto en los tribunales y que seguimos llenando con números las quejas en CONAMED, que a lo largo de la presentación vamos a revisar. Y entonces en México, pues obviamente la enfermería como profesión sigue evolucionando, siempre ha evolucionado, sigue evolucionando, seguimos empoderándonos, seguimos creciendo, seguimos trabajando en tener una identidad y un lugar que en mi experiencia personal desafortunadamente no hemos alcanzado. Si yo me presento como licenciada en Derecho o maestra en Derecho, yo puedo decirles que en cualquier lugar, empezando por la agencia del Ministerio Público, me dicen, pásale licenciada.
Pero si yo me presento como enfermera, me tienen 14 horas esperando. Estamos intentando dignificar, empoderar esta profesión, que es una de las profesiones que necesita el ser humano. Y que creo que en México, bueno, seguimos evolucionando, pero las conductas éticas y las leyes básicas en nuestra profesión, desafortunadamente, no son muy estudiadas. Como lo son también, no muy estudiadas, las clases de ética. Y entonces dejamos de lado el conocimiento de algunas cosas que son importantes, más aún en estos tiempos, que tenemos un sinnúmero de denuncias y de demandas en el orden civil, denuncias en el orden penal de los profesionales de salud. Yo recuerdo hace 27 años, 26 años que entré a la Secretaría de Salud, y los próximos años siguientes, 10 años, yo no escuchaba que denunciaran o demandaran a las enfermeras, o a los médicos. Se escuchaba y solo lo hacían aquellas personas que tenían capital económico. Ahora las denuncias, las demandas que llegan a los órganos jurisdiccionales y las quejas están en todo momento a través de las redes sociales. Esas quejas, que si no sabían, tienen trascendencia jurídica, tienen un rechazo social. Y desafortunadamente pues no tenemos las enfermeras esta capacidad. No es que no tengamos la capacidad, no tenemos a través de las escuelas, no sé, inclusive de los centros de trabajo, estas capacitaciones constantes, y que debiese hacerse a través de los comités de ética que existen en las instituciones. Y bueno, pues quise poner que hace algunos meses, para ser exacto, el 11 de mayo del 2008, hace un par de meses, tuvimos una reforma a la Ley General de Salud. Una reforma donde se adicionó el artículo 10 bis, que nos habla sobre la objeción de conciencia y que está relacionado con la ética, con esta toma de decisiones y dilemas que vamos a estar viviendo. El Senado aprobó esta objeción de conciencia que permite a los médicos y a las enfermeras a negarse a participar en algunos procedimientos. Sin embargo, bueno, pues es necesario aumentar este pensamiento jurídico y reflexivo, como lo es también la ética, para evitar responsabilidades legales. Vamos a lo largo de la presentación, espero llegar rapidísimo a ese momento, donde vamos a explicar un poco esa objeción de conciencia, porque se lee aquí: nos podemos negar a participar ante algún procedimiento, pero habrá que leer y estudiar perfectamente lo que a la letra irrestricta de la ley dice, porque si no tenemos quien atienda un evento y nos negamos, vamos a incurrir en responsabilidad. La pregunta sería: ¿por qué las enfermeras deben conocer el derecho como disciplina? Y no el derecho como para defendernos ante los tribunales, eso se lo vamos a dejar a los abogados. Pero comúnmente cuando tenemos un evento de un dilema ético que se pasa al aspecto legal, tenemos complicaciones porque no sabemos qué hacer. Nada más nos avisan, parece que tuvimos un evento adverso y ya le llamaron al Ministerio Público y creo que van a venir a detener a todas las gentes. ¿Quiénes? No sabemos. Y empezamos con una psicosis. ¿Por qué debemos las enfermeras conocer el derecho como disciplina? Hace poco tuve muchas llamadas de Puebla, de compañeras que trabajan en el sector público, y me llamaron porque querían unas asesorías urgentes porque habían llevado al Ministerio Público y estaban siendo detenidas. Hace muchos años regresó a la plática, donde a veces no se veía que llegara la agente policial, en este caso la policía investigadora, entrara a las unidades y las acompañaran a subir a una patrulla y las llevaran a las agencias del Ministerio Público y las pasaran al espacio donde van a ser retenidas, exactamente, o retenidos.
nos ha tocado ver casos donde las retenciones por los policías ministeriales a través de una queja o una denuncia, sí son detenidos y son esposados, así vestidos de enfermeros y de médicos, y son llevados a la agencia del Ministerio Público y están con los demás detenidos hasta que no llega su representante legal o llegan los seguros. Sugiero que todos tengan seguros, aquellos servidores públicos, sugiero que todos tengan seguro. Es necesario para por lo menos la caución. Hemos visto los últimos antecedentes en las redes sociales y los casos. Tenemos la compañera del IMSS que ha sido inhabilitada, eso es en materia civil. Tenemos el médico del niño que tuvo la fractura en el codo, ¿recuerdan? Que se hizo una algarabía a nivel nacional porque se le estaba imputando a través del Ministerio Público un delito doloso, querer y entender la acción que realizó, y que afortunadamente para el médico y como compañera del área de la salud pudo tener su libertad. Sigue en proceso, pero afortunadamente el proceso lo sigue en libertad. Desde el punto de vista jurídico, en el estudio de las apelaciones que realizaron, pues está en tela de juicio su actuar. Y bueno, esta pregunta nos permite entender que las relaciones que tiene el profesional de salud, de enfermería, propiamente dicho, tiene que ver con la tutela y la integridad que protege. Recordemos que la enfermería brinda cuidados. Y a veces nosotros queremos hacer más de lo que nos toca. Considero que somos muy inteligentes, hemos avanzado, pero tenemos que tener límites como la ley lo tiene. Es decir, competencias como la ley la tiene. Y afortunadamente tenemos normas oficiales mexicanas, como lo es la 019, que regula nuestra profesión, para ir marcando los primeros pasos de nuestros límites. En estudios que se han realizado, se ha determinado que enfermería realiza solo el 60% en toda su práctica de cuidados y el 40% no sé en qué. Se ha determinado que nuestro desarrollo profesional está a veces encaminado porque queremos ser doctores, magísters y todo, y queremos ser todólogos. Y desafortunadamente violamos nuestros códigos de ética y violamos las normas que restringen nuestra conducta. Y entonces esta protección a la salud que tiene el enfermero es personalísimo y obviamente siempre va a estar consagrado y está inmerso en las normas, llámese nacionales o internacionales. Por eso es importante saber. Y también lo es importante, o no menos importante, saber de ética. ¿Y por qué es importante? Considero que las enfermeras deben de conocer la ética por la sencilla razón de que la enfermería requiere una reflexión crítica de la moralidad de sus actos y sus fundamentos. Y esa palabrita de ética es quien nos va a dar la reflexión. Pero no debemos de olvidar este campo que nos tiene a nosotros en esta profesión, que es la humanidad. Como concepto de ética tenemos a Rafael Faría, creo que ya estuvieron hablando mucho de ética, pero bueno, me interesa que no podemos olvidar que un principio de razón práctica en la ética siempre se debe de hacer el bien y no el mal. Siempre me han preguntado, abogada o compañera, pero si nosotros no estudiamos para hacer el mal. Por eso mi presentación empezó con la enfermera y el enfermero con vocación, porque desafortunadamente tenemos profesionales que no tienen vocación, o pregúntense ustedes si la tienen. ¿Verdaderamente brindamos cuidados de caridad, de bondad, de amor? Pregúntense ustedes, yo me he preguntado 27 años, cuando he estado al servicio de la población, desde la comunidad, hasta el día de hoy en alta especialidad, si verdaderamente mi trato es con esta calidad. Y yo he pensado
y se los he dejado reflexionar, porque eso es la ética, es reflexionar, si verdaderamente tenemos esa vocación para brindar cuidados y cuidar al otro. Porque cuando no la tenemos, vivimos automatizadas y estresadas, y nos permite no solo violar los códigos éticos, sino violar y llegar a una responsabilidad penal o profesional, en cualquier ámbito, civil, laboral o penal. Y entonces creo que no debemos de olvidar que nuestra razón de ser en la enfermería siempre va a ser esta, hacer el bien y no el mal. Sin embargo, es importante, reitero, conocer por lo menos los principios básicos de derecho, por lo menos las terminologías jurídicas. ¿Cuáles son esas terminologías jurídicas? Decía yo sobre la propia naturaleza del derecho, estar familiarizado con algunas definiciones que vamos a ver. Y bueno, pues identificarlos y en qué orden jurídico tenemos. Nosotros los que hacemos tesis, o ustedes en algún momento hicieron alguna tesis, siempre tuvieron un marco legal. Y creo que era lo que menos nos gustaba. Estábamos encaminados al marco teórico. No, yo soy buenísima en nefro, yo soy buenísima en pediatría, pero al final de cuentas lo del marco jurídico ni me importa. Ahora vemos lo importante que es el marco jurídico, y por eso el derecho y la protección a la salud en México está regulado a través de las normas. Existe en el derecho una pirámide parecida a la de Maslow. ¿Se acuerdan la pirámide de Maslow? De las necesidades. Bueno, en el derecho nosotros tenemos una pirámide que jerarquiza las leyes. Esa pirámide se llama pirámide de Kelsen, un abogado, filósofo, jurista alemán, que dijo, hoy voy a poner en orden las leyes, y las jerarquizó de mayor a menor y su grado de importancia. Y la puso como debe de ser, y como desde que yo estudié derecho hasta el día de hoy, que ha existido controversia con esto de las firmas de los tratados internacionales, sigue quedando arriba la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Documento jurídico político más importante en México, que se divide en dos, orgánica y dogmática. Los primeros 39 artículos manejan nuestros derechos fundamentales, nuestras garantías. Y la otra, pues, cómo se estructura el país. Y después de esta siguen los tratados internacionales, que nosotros en materia de salud, en materia de derechos humanos, en materia de cuidar estos bienes jurídicos tutelados, tenemos como, vamos a ver ahorita, normas internacionales, que también a través del artículo 1 constitucional que se reformó, donde ya también los tratados internacionales van a formar parte de nuestro quehacer jurisdiccional a través del control de convencionalidad. Y bueno, los tratados internacionales también son importantes, que quedó reformado en el artículo 1 con derechos humanos, principios pro persona, derechos humanos y tratados internacionales a través de la reforma constitucional del artículo 1. Antes se llamaba las garantías individuales, ahora se llaman las garantías, los derechos fundamentales. ¿Quiénes tienen derechos? Siempre me han preguntado. ¿Nosotros o los usuarios? ¿Los trabajadores o los usuarios? Ambos. Pero en la medida de la defensa de ambos es el resultado. Yo estoy en materia de psiquiatría, en el área de psiquiatría. Cada que llego a trabajar en mi área, siempre hay un lesionado del lado del servidor público, de los trabajadores. Llámese una médica, una enfermera, un compañero, pero siempre termina lesionado alguien. Y me preguntan a mí, ¿y mis derechos humanos? Y a mí sí me corren, porque dicen que me pagan el 20% de responsabilidad, de riesgo de trabajo. Y ya quedé con incapacidad de 6 meses porque me fracturó la nariz. Pero uno no puede, y no justifico, aclaro, llamar la atención a una persona porque está en riesgo su salud. Y ahorita viendo a la teniente coronel en sus servicios, con este rigor que tienen las enfermeras, me tocó ver por un familiar que tuvo una cirugía de retina y que la enfermera, como obviamente perteneciente al ejército, no se mueva porque lo arresto en posición de decúbito sin que se moviera.
Pero no estaba siendo agresiva, ni estaba violando los códigos de ética, ni estaba violando la ley. Estaba cuidando al paciente, a su salud y a su recuperación. Pero la gente, o el común, que no somos nosotros los que estamos en el campo diario, a lo mejor no lo entendemos. Pero también, a contrario sensu, tenemos a nuestra compañera, pues que sí, a lo mejor sí es de las que pues le da una nalgada y siéntate porque te sientas. Y que entonces la pregunta sería, ¿está respetando los códigos éticos? ¿Se le pasó la mano? ¿Qué hicimos nosotros si estuviéramos al lado de ella y le dijera, compañera, no le ande pegando, no le pegue? A lo mejor se va a meter en alguna responsabilidad, por lo menos en una queja, y el resultado fue la inhabilitación. Llámele estrés. Si tenía su cuidado 30 usuarios y ella era solita, llámenle como le llamen. ¿Qué tiene que ver esto con la ética y la relación que existe entre la ética y el derecho? La conducta, esa es la relación. ¿Cómo debe ser nuestra conducta? A través de la pirámide de Kelsen, después de la Constitución, tenemos tratados internacionales, ya expliqué el primero constitucional, tenemos la Ley General de Salud, nuestra ley especial. ¿Quién conoce la Ley Especial de Salud? ¿Quién la ha leído? Por lo menos en lo que nos interesa. Una mano vi por allá. 2. ¿Sabían ustedes que se acaba, ya lo acabo de decir en la introducción, se acaba de adicionar el 10 bis? Antes la algarabía es si podíamos prescribir o no, ¿se acuerdan? Ahorita la algarabía que traemos legal es si podemos prescribir, digo, si podemos tener objeción de conciencia. Adicionaron el 10 bis. Eso, desde mi particular punto de vista, es de mucho estudio. Nos dejaron una puerta abierta para ser susceptibles de a lo mejor tener una responsabilidad. Muy abierta la dejaron. No sé si estemos evolucionados en el país, por eso es que es necesario tener estos centros, estas pláticas. Y después de la Ley General de Salud, que ahorita vamos a hablar, Ley Federal del Trabajo como leyes, la Ley General de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos. ¿Quién la ha leído? Las que son y son servidores públicos, no solo de la institución, desde el punto de vista institucional, quien trabaja en una iniciativa privada es un servidor público. Entonces, existe una ley que también es muy nueva, que también aplica a nosotros, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esto más como para la anticorrupción. Pero me preguntaban, ¿y a poco una enfermera tiene que ver con corrupción? Les pregunto yo a ustedes, las que tenemos experiencia o los que no la tienen, seguramente en algún momento verán, no quiero decir que participen, pero existen actos de corrupción. Tenemos el Código Penal, que se nos aplica según la competencia territorial. Para el Distrito Federal puse porque estamos en el Distrito Federal, y las normas oficiales mexicanas, entre otras como el decreto que les acabo de comentar del 11 de mayo del 2018. Los ordenamientos nacionales, la Constitución, tenemos el párrafo 4, todos lo conocemos, toda persona tiene derecho a la protección de salud. ¿Cuál va a ser esa protección de salud? Pues debe de ser correcta, creo yo, así lo dice la ley. Y como ordenamientos internacionales tenemos todas estas declaraciones que tienen que ver y que están a través del control convencional, obviamente con nuestro marco normativo. La salud ha ganado terreno en el ámbito universal, en el ámbito mundial. Ley General de Salud, su objeto. Ley General de Salud, algo importante. En el título 18 nos habla sobre las medidas de seguridad y sanciones. Ustedes alguna vez me preguntaron, han de creer, solamente en el Código Penal encontramos las sanciones de los delitos que se cometen, o sea, de los delitos que están tipificados en los códigos penales. No, también en la Ley General de Salud tenemos sanciones. Y las que aplican a nosotros, 455 al 472. Por obvias razones del estudio de cada artículo no nos da tiempo, pero es importante lo que nos sucede casi a la mayoría de los servidores públicos que estamos en este ámbito.
al que sin causa justificada se niegue a prestar la asistencia a una persona en caso de notoria urgencia, poniendo en peligro su vida, se le impondrán de 6 meses a 5 años de prisión. ¿Qué sucede cuando llegan? Bueno, la queja, ya está la denuncia, vienen por las personas, uno hace la entrevista a través de su abogado con su representante y la pregunta es, ¿y le negaste el servicio a la persona? Bueno, es que yo le fui a preguntar al director o a mi jefe y mi jefe me dijo que no había lugar, que mejor le dijera que se fuera. Ya no hay camas. Si es público, ¿tiene para pagar? No. Entonces dile que. Y entonces cuando hay la denuncia, no vienen ni por el director, ni vienen por la institución, ni vienen por el dueño de la empresa, vienen por la enfermera que dijo, señor, no hay camas, lo lamentamos, y resulta que tiene un evento a los 5 minutos saliendo de la clínica. Y entonces, ¿quién va a responder por este evento, por este acto? La enfermera, porque dijimos que tiene que ver con las conductas. Si se produjo un daño a través de la intervención, bueno, se puede suspender. Y después de esto siguen las inhabilitaciones y hasta la pérdida de las cédulas. Este es el artículo que les estaba hablando del 5 de mayo del 2018. Se adiciona este artículo. El médico y la enfermera que forme parte del Sistema Nacional de Salud pueden ejercer la objeción de conciencia. Y lo importante que está aquí, y excusarse de participar en la prestación del servicio. Pero viene, este es lo que había en la introducción. Pero lo importante cuando en caso contrario, dice, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se le incurre en una causal de responsabilidad profesional. Es decir, nos dice, puedes excusarte y después no podrás invocar la objeción porque puedes incurrir en una responsabilidad penal. Dice esto, cuando se hizo toda una iniciativa, que nosotros, bueno, el Sistema Nacional de Salud debió prever o debe de prever para que yo pueda objetarme esa conciencia y pueda negarme a un procedimiento personal objetor. ¿Para cuándo aplica esto? Cuando se tienen abortos, cuando se participan procedimientos de abortos, de eutanasia. Yo no puedo, a través de la ley de voluntad, y ya está todo para que yo pueda aplicar mis conocimientos profesionales y practicar en un aborto, participe en un aborto o la eutanasia. Pero entonces el Sistema Nacional de Salud no prohibió que si no tenemos personal, menos vamos a tener personal objetor. Sí puede haber ahí una compañera, un compañero que diga, yo sí, la desconecto. Rápido. Ya, ¿cuál ciencia? Se fue la vida. De ahí viene este pensamiento crítico reflexivo. Porque entonces resulta que a la hora de nosotros desconectar, como es el ser humano, se puede equivocar. Y entonces las responsabilidades seguramente vendrán con él. Esta responsabilidad administrativa, lo que me interesa es que tiene por objeto establecer las responsabilidades administrativas en sus obligaciones, las sanciones aplicables por actos u omisiones en que ellos incurran. Para el derecho, la conducta es de acción o de omisión. De acción, desplegamos movimientos corpóreos para hacer las cosas. Omisión, dejamos de hacer. Preguntaban, ¿cuál es mejor? Ninguna de las dos, porque las dos están tipificadas en la ley. Entonces, si hago está mal, no haces y lo haces bien. Entonces, si no lo hago, es problema. Si no lo haces, también es problema. Entonces, ¿cuál es el resultado? Hacerlo bien. En el ámbito de la salud no tenemos margen de error, si no queremos tener responsabilidades jurídicas. Se oye muy difícil, por eso yo a todos los de la salud los repruebo y a los del derecho, por eso las críticas sociales, ¿no? Les ponemos, ya pásale, 6. Y la verdad es que no, porque también ponen en riesgo la libertad de las personas. Pero en salud, imagínense,
los jóvenes, los estudiantes, ¿por qué tenemos tanta presión? ¿Por qué vivimos en los campos clínicos? ¿Por qué tanto estudiar? Pues porque tenemos en nuestras manos tan solo la vida, que es uno de los bienes jurídicos tutelados más protegidos del ser humano, ni siquiera de las leyes. Es por eso que tenemos una restricción más fuerte aquí nosotros como servidores públicos y profesionales de salud. ¿Qué establece? Pues obviamente la actuación de los servidores públicos, faltas administrativas graves, no graves, y bueno, esta ley con calma la revisarán, que es muy importante. Y bueno, pues los criterios o la base son para que se tenga responsabilidad en el servicio público. A lo mejor en campo no nos hablan de esto, porque lo que estamos haciendo es un RCP. Pero yo creo que a través del crecimiento que hemos tenido en la enfermería, también debemos de escuchar estos temas y saber, conocer de estos temas. Vimos la pirámide de Kelsen, normas oficiales mexicanas, que es nuestra norma principal, que sirve para la prestación de los servicios de enfermería. Y bueno, pues obviamente aquí habla algo importante sobre las competencias con base a su formación académica. Cuidados de baja intensidad. ¿Sí han leído la norma oficial mexicana? Ok, cuando lleguen al Ministerio Público, lo primero que va a pedir el Ministerio Público es, ¿hay una norma que los regule? Sí, pásame su norma. Y la norma oficial mexicana está, 019, también tiene que ver y dice que tienes que conocer otras más normas, no nada más esta. Expediente clínico y la norma que especifique el área de especialización donde están. Por lo menos sugiero que sepan esas tres normas. Una leída, un análisis, y no va a pasar nada si ustedes a la letra irrestricta de esas normas se conducen como conducta. ¿Qué sucede cuando un usuario está insatisfecho por la calidad de los servicios que brindamos? Mínimamente se queja de manera verbal. ¿Qué no nos han dicho los usuarios o los familiares de los usuarios? Y después van con el asistente de la dirección. Y después nos llama la jefa porque ya tenemos un escrito. Y luego, encima de todo, lo firmó nuestra compañera. Pues obviamente, si no controlamos esto, que tiene que ver inclusive con los códigos de ética, los que hemos leído los códigos de ética, nos ayudamos entre nosotros, tenemos una alianza de responsabilidad social y de compañeros, inclusive para los estudiantes. Yo no le enseño a los estudiantes, pues, si no es que no quieras, lo dice el código de ética, tenemos que enseñarles. Y ellos también nos enseñan a nosotros las nuevas teorías, los nuevos campos que existen, las reformas, los tratados internacionales. Y entonces, si no se atiende esto, la otra manifestación de una queja, que ahorita lo vamos a ver, que el organismo en México para atender estas quejas es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que funciona como árbitro, no como órgano jurisdiccional, que es un juez, porque la que sigue son a ir a los tribunales, civiles, administrativos o penales. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico obviamente tiene su nacimiento en el 2000 y bueno, suscribió un convenio con la Comisión de Derechos Humanos, porque ahorita todo es derecho humano, y que luego habría que estudiar el artículo 1 constitucional donde hay restricciones a los derechos humanos, pero no los dicen, solo dicen todos tienen derechos humanos, pero no leen completo los artículos donde también hay restricciones a los derechos humanos. Y bueno, pues las quejas obviamente que se van a esta comisión son por negligencia, por imprudencia, por impericia, mala praxis. Dejemos de escuchar mala praxis, mejor aterricemos a escuchar lex artis, ad hoc. Y después dice la comisión en 2016, su último estudio, que tenemos inconformidades recibidas, 13,994 quejas. Estas son las documentadas, todavía faltan las que nos hacen de manera verbal. ¿Qué dice? 55% de orientaciones, 25% de asesorías, 11,4% de quejas, gestiones inmediatas. Gestiones inmediatas son negociaciones
y las asesorías, pues, porque los que no vienen a CONAMED se van al órgano jurisdiccional, es decir, a un ministerio público. Las quejas que se concluyen en etapa conciliatoria, una es improcedente de 1949. O sea, todas entran, todas las quejas entran, solo una no cumplió con el parámetro. Y después, pues vamos viendo la acumulación de autos, enviadas a arbitraje, falta de interés, conciliadas 606, quiere decir que de 1949, si se conciliaron 606, todas las demás, ¿dónde están? En los órganos jurisdiccionales. Y ahí nos va a tocar pagar reparación del daño, y nos va a tocar pagar abogado, defensor, y lo que resulte. No conciliadas. Tuvimos un asunto hace aproximadamente 5 años, una licenciada en enfermería, se le realizó un legrado en una clínica particular de Los Reyes La Paz, muy mala clínica, y le hicieron una perforación del intestino, una cirugía no viable a la vida, 25 años, 68, 70 kilos, y en menos de un mes bajó a 41 kilos, 40 kilos, 39, duró 1 año y falleció. Y esas quejas, las que fueron conciliadas en CONAMED o las que se fueron al órgano jurisdiccional, en este caso particular, al papá no le importaba si era órgano jurisdiccional o era CONAMED, él quería eliminar a los médicos y a todos los que querían participar. De pronto lo mandamos a psiquiatría para que tuviera atención, porque si no íbamos a tener una fallecida, un papá muerto y muchos médicos y enfermeras muertos. Eso es lo que genera el desconocimiento y el actuar rápido, y no nos pone a pensar. Estas cifras son importantes. En un artículo publicado en CONAMED, con este volumen 18, número 4 del 2013, la identificación de la mala praxis en enfermería a partir de la queja médica, los resultados: 55 por omisión, 57% por omisión, errores en las dosis, seguimos teniendo errores en las dosis, errores en el nombre de los medicamentos, es increíble, seguimos teniendo, estas son quejas de la CONAMED, me dieron una cosa que no era, y errores con frecuencia al 22%. En este 20% de los casos se evidenció que el acto o omisión de enfermería generó daño a la salud del paciente. Cuando se genera un daño a la salud es cuando se pide reparación del daño, y es cuando se va, a veces, obviamente, si se puede conciliar en CONAMED, y si no, también se concilian en el órgano jurisdiccional. En materia penal es donde comúnmente se concilia. ¿Por qué? Porque los postulados del derecho penal y propiamente de las reformas que ha habido últimamente en materia de penal, propiamente dicho, son 4. Lo que hacen los abogados o lo que necesitan la ley son 4 cosas. Esclarecer los hechos. ¿Qué pasó? Proteger a la víctima. Cuando vamos a denunciar, estos son los postulados que nos protegen, el derecho. Esclarecer los hechos, proteger a la víctima, reparación del daño y que el culpable no quede impune. Esos son los 4 postulados del derecho penal. La pregunta, en mi caso particular, es: ¿se nos aplica a nosotros como servidores públicos, como profesionales de salud? Y la pregunta sería: ¿se les aplica a los políticos? En un meme que vi, satanizaron al señor que cometió un delito de robo en Bimbo, pero no satanizan a los políticos que se llevan todos los millones y millones de pesos que necesitamos en el sector salud. Y después, entonces, para entender este ramo, necesitamos saber qué es una responsabilidad jurídica. Y esta es una obligación que se crea a las personas para responder o subsanar un daño o perjuicio causado a otra, en virtud de que así lo disponga una ley y obviamente tenga un contrato. Haya existido o no la culpa al obligado a subsanar.
Esa es una responsabilidad jurídica que comúnmente se tiene cuando brincamos y no atendemos a los códigos de ética. Mala praxis. Ya saben qué es mala praxis. Es cuando una enfermera le causa daño a otra persona en su ejercicio profesional. Iatrogenia, igual, genera un daño que resulta directo o indirectamente de una actividad diagnóstica, terapéutica, y ahí entramos las enfermeras, del cuidado por parte del equipo de salud. Por eso tanto nos tienen los comités de calidad, con todo lo que tenemos que aprender a través de las guías prácticas clínicas, que son necesarios. Ya no es de que queramos, es que son necesarios atenderlos y conocerlos. Está dividida la negligencia, falta de cuidado, abandono. Es negligente nuestro actuar cuando realizamos alguna actividad de la que desconocemos. El abandono, escuchaba yo una compañera que se van a fumar, estábamos platicando. Tengo bajo mi cuidado 5 neonatos, pero soy fumadora compulsiva. Me salgo aquí afuera nada más, estoy fumando, y cuando regreso ya tengo con asfixia uno de mis neonatos. ¿Se aplica o no se aplicaría la negligencia? Falta de cuidado, abandono. Bastaron 2 minutos que lo dejara solo. Nuestras caídas, tenemos índice de caídas, todavía seguimos abordando este índice de caídas. Impericia. He visto compañeras que se ponen a suturar. Aparte que lo hacen mal, ¿es de su competencia? Pregunto. Y eso aterrizaba yo cuando comenzaba a decirles que hacemos 60% de cuidados y 40% de lo que no nos toca. Es más, hasta prescribimos, estando el médico. Y nos solapa, porque dice, tú ponle ahí, tú sabes. Pero a la hora de una responsabilidad, con tan solo la testimonial de los demás y la documental firmada por mí, son datos de prueba que nos van a llevar a un proceso. La imprudencia, cuando se obra sin cautela. Levanten la mano quién ha visto, no quiero decirles que han participado, pero quién ha visto compañeros o compañeras, inclusive médicos, que obran sin cautela. Yo sí he visto mucha gente que obra sin cautela, y eso nos trae responsabilidades. Por eso es ese gran número que tenemos en la CONAMED. ¿Qué es una implicación legal? Esta consecuencia de un hecho que está establecido por la ley. Y bueno, pues estas consecuencias provocan un daño. Este daño tiene una clasificación: tipo de daño, qué grado se provoca con ese daño y el efecto social y económico que se tiene. Como definición tenemos que el daño es una alteración estructural o funcional del organismo y obviamente todo lo que perjudica y que es derivado de ello. Los daños comprenden lesiones, sufrimientos, discapacidades, la muerte. Y inclusive pueden ser sociales o psicológicos. Teníamos una usuaria que no atendíamos porque realmente el psiquiatra dijo que no tenía ningún trastorno mental y demandó porque no le hacíamos caso. La hicieron sentir mal y demandó al médico, al psiquiatra, por no haberla atendido, más bien no haberla escuchado. Nosotros como cuidadoras, ¿cuántas historias hemos escuchado de nuestros pacientes? Sí tenemos oído para eso y más. Y somos tolerantes y las invito a ser muy tolerantes. El dolo y la culpa son de la naturaleza del delito. En la naturaleza del delito hay 2 tipos que son esta clasificación. Están insertos en el Código Penal Federal y el dolo es querer y entender. Quiero y entiendo. La culpa es el deber de cuidado. No hay mucha ciencia en esto. Y así están a la letra restricta en el Código Penal. Obra dolosamente el que conociendo los elementos del tipo. Los elementos del tipo es conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Habría que estudiar los elementos del delito, pero bueno, no somos abogados, pero de manera general se cumplen estos 4 postulados y se acredita el tipo penal. Con nuestra conducta.
acepta la realización del hecho por la ley. Y culposamente, que es lo que comúnmente se nos realiza a nosotros, se nos imputa en una agencia del Ministerio Público o en un procedimiento penal, este tipo penal, el tipo culposo, que produce un resultado que no previó, siendo previsible, o confiando que no se produciría. Cuando en el ejemplo que les dije que me salí a fumar y dijeron, yo dije, 2 minutitos, así estaba, nada más hice esto y en lo que corrí ya regresé y ya. O el otro usuario que se me cayó, y fue 5 minutos, en virtud de la valoración del deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Ese es el dolo y la culpa. Comunes delitos culposos. Aquí vemos un área con poca grasa, músculo, sitios donde comúnmente se hacen las úlceras por presión. El deber de cuidado. Pasó el siguiente turno, ni la cambiaron, no la movieron, no la movilizaron. Y el siguiente turno, no la movilizaron. ¿Y de dónde le salieron todas las caras? ¿De un día para otro? No. ¿Y todo esto dónde está registrado, documentado? En nuestras hojas de enfermería. Las hojas de enfermería son registros indispensables que pueden estar insertos en el expediente, que deben de estar insertos en el expediente, y que además son datos de prueba que nos van a ayudar o nos van a incriminar. Mucho cuidado con lo que escriben en las hojas de enfermería. El delito doloso, vamos acá. ¿Qué tipo de responsabilidades pueden contraer los profesionales de salud? Civiles, penales y administrativas. ¿Qué entendemos por responsabilidades civiles? Cuando nosotros hacemos un contrato con la institución o con la empresa que vamos a trabajar, nosotros adquirimos una obligación legal. Esta obligación, cuando tienes algún evento adverso, obviamente, y hay una responsabilidad, pues esta persona tendremos que pagar o reparar el daño. En ambas disciplinas, tanto penales como civiles, en ambas áreas, siempre se va a pagar la reparación del daño, quedamos que era un postulado de la protección del derecho. Entonces, si se realiza un daño, pérdida o menoscabo causada por una persona, en este caso las enfermeras, ya sea por culpa, por negligencia, imprudencia, impericia, vamos a tener que pagar y reparar el daño. Y después de esto, obviamente, no solo nosotros, dice el área civil, solo en esta área civil, también se responde por hechos ajenos. ¿Qué quiere decir eso? Bajo tu resguardo están todos estos estudiantes, también vas a responder por todos ellos. En materia civil. En materia penal responde uno por hechos propios. La consecuencia civil es reparar el daño, ya dijimos, y reparar el perjuicio causado en forma patrimonial. Quiere decir que nos va a costar nuestro carro y nuestra casa, mínimamente. Aparte de la culpa, ¿no? Imagínense si es un deceso, vivimos con eso mucho tiempo. Entonces la responsabilidad penal puede llevarse a cabo a través de la enfermería por el abandono de pacientes sin causa justificada. ¿Qué pasa ahorita en los hospitales? Tenemos un problema con los enlaces de turno. ¿Estarían incurriendo en responsabilidad ambas? Espero que no nos veamos en un juzgado o en una agencia del Ministerio Público, porque ambas estarían incurriendo. No, yo te lo dejé, no, tú me lo dejaste, no. Aquí las dos lo dejaron. O los dos lo dejaron. Abandono del paciente. Negación a la atención, ya lo vimos que existe en el 455, el Código Penal. Las acciones dolosas, como la exploración ginecológica deshonesta, o a veces esta práctica muy común en hospitales privados, las operaciones simuladas o las curaciones simuladas. Eso también es un delito. Acciones, lesiones y homicidio. Hemos tenido muchos casos que hemos visto a través de los últimos meses y que obviamente pues tienen que ver con la imprudencia, con la impericia, con la negligencia de la práctica. ¿Cuál es la consecuencia penal? También se va a reparar el daño y vamos a pedir la restitución por el delito. Y obviamente, ¿qué es la sanción? Comúnmente es privación
la inhabilitación del derecho o la detención. La cárcel no podría decir yo porque ya lo vimos con el médico. Siempre los delitos de tipo culposo pueden ser llevados a través de litigio en libertad. No tenemos prisión preventiva oficiosa. Justificada fue la que pidieron por el médico, por eso se quedó un ratito, pero salió. La consecuencia, ya las vimos, destitución del cargo. ¿Cuáles son las causas en las que el profesional de enfermería puede verse involucrado en un problema legal? Si tiene cumplimiento de órdenes médicas, sin tenerla sustentada por escrito por el plan médico, si revela secretos, esto tiene que ver con la ética, y obviamente la responsabilidad que se refiere a toda la comisión de los actos delictivos, ya sean dolosos o culposos. En México quiso intentarse incriminar al personal de salud por el delito doloso. Cambió, quedamos en culposo. Bueno para nosotros, pero cada uno de nosotros tenemos conciencia y por eso atendemos a estar hablándoles de la ética, para no llegar a estas posiciones legales. Otro causa en la que puede involucrarse, la falsedad. Nos hemos encontrado, es una práctica común, que cuando hay un detenido o un retenido, recibimos llamadas de la enfermera y me dice, maestra, es que la verdad, sí dejaron a la paciente, se les pasó la anestesia. La verdad de las verdades. ¿Y qué pasa? Los médicos hicieron una reunión y quieren que yo firme y cambie toda mi hoja de enfermería. Las que vivimos en el campo práctico sabemos que esto pasa. Y empiezan los dilemas éticos. ¿Qué dice la enfermera? Si digo que no, ¿estaré haciendo lo correcto? Pero si digo que sí, estoy siendo copartícipe de algo que estaba mal. Es una decisión que tiene que ver con cada ente personal de ustedes. Y que no todos los días, pero muy seguido, recibimos estas llamadas. Y que al final de cuentas, creo yo, porque las decisiones se las dejo yo a las personas, uno no puede influir en las decisiones de las personas, y como abogado lo que sí debemos dejar bien entendido es la implicación y la responsabilidad legal en su actuar, en lo que decida, pros y contras. Y resulta que también muy común en enfermería el abandono de las personas. Tenemos mucho abandono de las personas en nuestro campo práctico. Úlceras por presión, las más comunes, descuido del paciente por estar postrado. Y si me preguntaran a mí, es que esto es muy común, pero ¿esto es lo correcto? Es que nada más sabemos una enfermera para toda la unidad de cuidados intensivos, o 2 y tenemos 20, pero ¿esto es lo correcto? No debería de estar pasando esto, pero pasa, y por eso tenemos las quejas. No saber identificar el sitio anatómico donde se deben ser colocados los catéteres o sondas de drenaje. Hay enfermeras a las que les encanta hacer venopunciones, pero tienen que practicar 10 veces. Gracias. Tienen que practicar porque están realizando, además que están practicando, lo hacen mal, reitero. Multipunción. Un bebé que están puncionando y puncionando y puncionando y puncionando y lesionan. ¿Es motivo de una queja? Mínimamente, sí. Y si provoca lesión, motivo de una denuncia. Que todos lo tapamos, imagínense esto. Todos lo tapamos, pero no debe de ser. La multipunción es la impericia, por eso es un grado de responsabilidad. De la destreza y la habilidad, porque se lastima, se genera un daño. No realizar lavado de manos. La técnica de lavado de manos en todo momento. ¿Realmente realizamos la técnica de lavado de manos? Debe de, todos los días, en todo momento, a todas horas, antes y después de tocar al paciente. Decían unas compañeras, pero no tenemos ni jabón, no tenemos ni agua.
Pero el jabón, el no tener jabón, ni no tener agua y no haberlo reportado, no va a eximirlas de la responsabilidad. Ese es el detalle. Conclusión, para garantizar el derecho a la protección de salud y evitar un procedimiento penal, necesitamos, 1, conocer mínimamente las normas básicas. Y ya les dejamos en nuestra pirámide de Kelsen. 2, calidad en la atención. Y no solo calidad, yo le he llamado excelencia en la atención. Excelencia holística e integral, como nos han enseñado. Calidad en la seguridad del usuario. Por eso los indicadores y por eso las guías prácticas de enfermería. Responsabilidad comprometida unos con otros. Usuarios, trabajadores, trabajadores, compañeros, compañeros, institución. Tenemos que tener una responsabilidad comprometida todos. Y para evitar que este personal de enfermería esté involucrado, es necesario disponer de conocimientos básicos de legislación, no dejar de lado estas clases de legislación y de ética, obviamente conocimientos derivados de su condición profesional y realizar su trabajo con calidad, humanismo, pericia, eficacia, prudencia, diligencia y especial atención en los registros de enfermería. Ese es el documento base de la acción en una denuncia. Nuestros registros de enfermería es donde firmamos nosotras. ¿Qué ponemos? De ahí va a sacar la verdad histórica de los hechos, o de ahí se va a sacar. Y bueno, pues para no enfrentar un proceso legal, practiquemos la lex artis. Una voz que no es escuchada por un determinado momento se convierte en un grito. Muchísimas gracias por su atención.